a leer el Salmo 111, vamos a saborearlo como quien saborea algo exquisito, ¿verdad? Como quien saborea algo que le agrada a su paladar. Entonces nosotros también vamos a saborear este salmo que se titula Dios cuida de su pueblo. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen para siempre. Se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos y afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo para siempre. Ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, si no le tenemos temor a Dios, no le tenemos temor a Jehová, ¿cómo podemos tener sabiduría? Porque Él es el que da la sabiduría. Él es el que da todo a nosotros, los que le pedimos. Claro, dice aquí, los que practican sus mandamientos. Porque ¿cómo podemos tener si no practicamos sus mandamientos? Y sus mandamientos están en su palabra. Por eso este salmo nos habla. Dice que alabaremos a Jehová con todo el corazón. Y necesitamos esperanza. ¿Se puede vivir sin esperanza? No. Cuando estamos frente a un futuro incierto, es justamente la esperanza lo que necesitamos. La clase de esperanza que solo Dios puede dar. Podemos esperar en su bondad constante. El Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aquí no nos habla que solamente su misericordia es para cuando estemos bien o cuando estemos atribulados. Dice aquí, todos los días de mi vida. ¿Y qué es el bien y la misericordia? Son atributos de Dios. Lleva ahora mismo una carga, ya sea un hijo enfermo, la pérdida del empleo, un padre anciano, un adolescente rebelde. Dios sabe exactamente cuál es nuestra situación y en cada situación el Señor nos acompaña. Si nos va bien, el Señor nos acompaña y se alegra porque nos va bien. Pero cuando nos va mal, según nosotros, ¿verdad? Según a nuestro punto de vista, decimos que nos está yendo mal, pero no nos está yendo mal, nos está yendo bien porque el Señor lo que quiere es hacernos fuertes. Y para ser fuerte a una persona, pues tiene que sufrir primero. Nosotros no le vamos a dar todo a nuestros hijos, toma, porque no van a saber valorar. Pero si los dejamos que ellos sufran tantito, ellos van a aprender a valorar lo que tienen. Si el hijo le pide algo y usted se lo da enseguida, no es buen padre, es un padre bueno. Y nosotros tenemos un buen padre. Nosotros sí sabemos ser buenos padres, pero no sabemos ser padres buenos. Porque padre bueno es aquel que con todo el dolor de su corazón dice, no te lo puedo dar, aunque lo tengo, porque tienes que aprender a ganártelo.
Entonces el Señor es lo mismo. Nosotros le pedimos. Quizá muchas veces vemos que no tenemos en nuestro pensamiento, decimos, mi hijo es rebelde, mi nieto es rebelde. Pero si venimos a los pies de Cristo y se lo ponemos en sus manos y Él toma control, el Señor ve y Él poco a poco va a ir moldeando a ese muchacho. Quizá no en el tiempo que nosotros queremos, en el tiempo que Él quiere, porque el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Pero si se lo ponemos de todo nuestro corazón y le rogamos y le suplicamos, y a veces decimos, el Señor no me escucha. No es que no nos escuche, el Señor está atento a nuestro clamor, pero lo que pasa es que tenemos un enemigo que es el diablo, ¿verdad? Y ese diablo nada más anda rondando a ver a quién devora. Entonces nosotros tenemos que ver que nuestros hijos andan en el mundo y nosotros también. Y a veces nosotros siendo mayores, el enemigo también nos ataca y nos hace caer. Cuanto más un jovencito. Entonces por eso la urgencia de orar por los jóvenes, por los niños, por todos, pero yo siento que especialmente por los niños y los jóvenes. Será porque yo tengo nietos y yo ahora estoy viendo lo que está pasando, porque ahora estoy en los caminos de Dios. Quizá cuando mis hijos yo no estaba en los caminos de Dios y no me importaba cómo andaban. Quizá, aunque me dolía, pero yo no doblaba rodillas. Yo al contrario, yo les decía a ellos, es que te estás portando mal, por eso no te va bien. Pero yo también no hacía nada porque mis hijos estuvieran bien. Pero tenemos un Dios poderoso, que Él está con nosotros. Y ahora que yo lo conozco, ahora yo les hablo a mi familia, pues, porque tengo familia apartada que conoce de las cosas de Dios y tengo familia que no conoce de las cosas de Dios. Entonces, tanto por uno como por otro yo oro y le pido al Señor que en su momento Él haga la obra. Yo le pido al Señor, pero yo no sé si mañana va a suceder, yo no sé si me voy a ir y después va a suceder, solo Dios sabe, pero yo tengo la esperanza de que el Señor va a hacer su obra completa, porque Él no deja nada inconcluso. Entonces, hermanos, no nos cansemos, porque a su debido tiempo segaremos, dice la palabra. ¿Y qué es el bien y la misericordia? Son atributos de Dios, ¿verdad? Como ya les dije. ¿Cuál es nuestra situación? Descansa en las maravillosas palabras del Salmo 105. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí no nos está hablando que solamente a nosotros, aquí está hablando de todas las generaciones, de todos los que le buscamos. Cuando necesites su fortaleza frente a la adversidad, Dios está ahí. Aférrate a la esperanza de la promesa del bien y la misericordia constantes de nuestro Dios clemente, ¿verdad? Estará ahí. Salmo 111:4 dice, ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Memorables, ¿verdad? Porque nosotros las encontramos y nosotros nos acordamos que a los israelitas de dónde los sacó, ¿verdad? Así como actuó con los israelitas, así va a actuar con nosotros. Nos va a sacar de ese fango donde nos encontremos, nos va a sacar de ese problema, nos va a sacar de esa angustia, de esa necesidad. Solamente que tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, como quien se aferra, como cuando una persona cae en el mar y le avientan un salvavidas y él se aferra a ese salvavidas, ¿verdad? Y siente que ese salvavidas lo va a sacar. Nosotros no tenemos un salvavidas, nosotros tenemos un Dios todopoderoso, que Él todo lo puede,
y no hay nada imposible para Él. Las promesas de Dios, toda promesa divina se construye sobre 4 pilares. La santidad de Dios, que hace imposible para Él engañar. Él no nos engaña. Él nos ha dicho siempre la verdad en su palabra. Si nos dice que seremos perseguidos, vamos a ser perseguidos. Y lo vemos en nuestros hermanos de Haití ahorita, que son perseguidos. Y quizá nosotros por estar acomodados, por estar aquí que nada nos sucede, por eso está vacía la iglesia. Casi podríamos decir que si hubiera persecución quisiéramos venir a la iglesia, quisiéramos estar aquí, pero si hubiera persecución, pero todo nos está saliendo bien, ¿verdad? Todo lo tenemos. Nada más mi nieto que de repente se descarría, mi hija que no quiere llegar a la iglesia, la renta que no tengo este mes quizá, no tengo para pagar este bill, quizá quiero esto y no puedo ir ahorita a comprarlo. Cosas que son mundanas, ¿verdad? Pero el Señor no nos engaña. El Señor nos ha dicho siempre en su palabra que seremos perseguidos. Entonces no esperemos a ser perseguidos para buscar de Dios. Mejor busquémoslo ahorita. Y ya cuando el día Dios no lo quiera, estaremos preparados para poder sentir lo que el Señor quiere que sintamos. 2. Su bondad que hace imposible para Él olvidar. Él no es un Dios que olvida. Si Él nos ha prometido algo, Él sabe que va a cumplir. Y nosotros tenemos que tener la esperanza de que Él no se olvidará de lo que ha prometido. Dice que sus promesas son para siempre, amén, ¿verdad? Quiere decir que siempre sus promesas se van a cumplir. 3. Su verdad que hace imposible para Él cambiar. Él no cambia. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Él es Dios porque Él es Dios. Él no tiene sombra de variedad. Él no varía. Él es el mismo. 4. Su poder que lo faculta para cumplirla. Así como nos promete, así como nos dice todo lo que nos promete aquí en su palabra, Él va a cumplir su palabra. Siempre va a cumplir su palabra. El Salmo 107:1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, para siempre, todo el tiempo. Me levante, no me levante, esté enferma, como esté, el Señor tiene palabra. Y es su misericordia que me acompaña, aunque mi cuerpo se sienta débil, aunque mi cuerpo esté en angustia. Porque todos nosotros, como yo le dije a una persona el otro día, le dije, hay que ir a la iglesia, le dije, nos sintamos como nos sintamos. Porque le estaba yo diciendo, ella ya es conocedora de la palabra. Le dije, ¿usted está lista para predicar? Me dice, no, yo no estoy lista para predicar. Dice, porque yo no me siento así. Le dije, y me contestó, ¿usted no se siente a veces sin ganas de ir a la iglesia? Claro que sí, le dije. Claro que a veces siento no deseos de ir a la iglesia. A veces como carne que soy, digo, ay, no, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Pero el vencer está el que no tengo deseos. Pero Señor, yo no tengo deseos de ir a la iglesia hoy. Ayúdame, dame fuerza, dame fortaleza para que yo pueda ir a tu santo templo y que el enemigo no venza, Señor, y que mi carne no venza tampoco, Señor. Y entonces vamos, pero tenemos que poner nosotros de nuestra parte, vencer la carne, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? No. Tú vas a ir a la iglesia porque vas a adorar a Dios. Y aún sin ganas y aún con el último hálito de vida, vas a ir porque el Señor así lo tiene visto. Y pues aquí estamos, le dije yo a la persona.
pero ya no siguió hablando porque hay veces que es mejor callar que estar hablando las cosas. Cuando nos va bien en la vida, es fácil que fluyan de nuestros labios alabanza y acción de gracias. Pero cuando la vida se complica, es una historia totalmente diferente. Sin embargo, la Biblia dice, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo, en el Salmo 107:22. Pensemos bien de esta manera, cuando en vez de quedarnos hundidos en la depresión, preferimos ver más allá de nuestro dolor y confiar en el propósito del Señor. Eso es sacrificio de alabanza. Yo les puedo hablar de depresión, ansiedad, porque a mí me pasó y ciertamente hay algo en nuestro cuerpo que dice no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir y no da ganas de nada. Pero muy adentro en el fondo dice tienes que ir, tienes que vencer porque yo estoy contigo. Nada más que desgraciadamente la voz del Señor la apaga nuestro sentimiento. Lo que sentimos lo apaga la voz del Señor. Pero con esa poquita voz que oímos, tenemos que decir, sí, Señor, con todo mi dolor, no tengo deseos, pero voy a hablarle a tal persona. Tenemos a veces confianza en una persona y le decimos, fíjate que me estoy sintiendo así, fíjate que no tengo. Entonces, ¿qué hace esa persona? Voy a orar por ti, te voy a ayudar, vamos a orar y te vas a levantar. Vete a trabajar, no tengo deseos. Vete a bañar, no tengo deseos. Pero vamos a orar y vas a tener deseos. Y poco a poco se va venciendo eso, porque el enemigo sabe en dónde estamos mal y ahí es donde más nos ataca. Ahí dice, no, con que no tienes deseos de orar, bueno, pues yo voy a hacer que no puedas orar. Pero entonces, ¿qué hacemos, Señor? Yo te necesito. No tengo palabras, Señor, pero yo te necesito en mi vida. No me dejes, no me desampares, no me sueltes de tu mano. Y con esa poquita oración, el Señor tiene control de nosotros. Y toma el control y dice, no, yo no te suelto, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Y Él está siempre con nosotros. La palabra de Dios fue escrita para que la estudiemos, la entendamos y la pongamos en práctica. El libro de Salmos se presta más directamente a la aplicación. Comprendemos mejor los salmos cuando dejamos que se derramen sobre nosotros como la lluvia. Podemos recurrir a los salmos en busca de algo, pero más bien tarde o temprano encontraremos a alguien a leer y memorizar los salmos. Nos damos cuenta de lo mucho que sus palabras expresan. Nuestras más profundas heridas y oraciones, al igual que nuestro anhelo y pensamientos, amablemente nos exhortan a que seamos lo que Dios desea de nosotros, gente que lo ama y vive para Él. Nosotros decimos que lo amamos, pero Él nos ama más. Nosotros decimos, Señor, yo te amo, pero yo te amo más. Señor, yo te necesito, pero yo también te necesito a ti. El Señor nos necesita porque somos siervos y nosotros somos la voz, como Juan era la voz que clamaba en el desierto. Nosotros ahora somos la voz para ir a hablarles a las personas que no conocen de Dios, o si conocen, que vuelvan a regresar a los caminos del Señor. Y aquellos que escuchan la palabra, el Señor los va a premiar en algún momento. Por eso el Señor siempre dice que busquemos de su presencia. Acá podemos ver 15 razones para leer los salmos. Los salmos son una palabra muy bonita que el Señor le dio que el Espíritu Santo le dio a alguien para que los escribiera. Como decía mi esposo,
Es que la Biblia está escrita por hombres, sí, eso es cierto. Yo no te lo discuto, le decía yo, pero es inspiración de Dios. El Espíritu Santo le inspiró a esas personas a escribirla. Como le digo yo a mi hermana, yo nunca he encontrado en la Biblia algo que te diga, ve y daña a tu vecino, o hazle mal a tal persona, o pégale a esa que te ofendió. No, nada de eso dice. Al contrario, dice que que si te golpean una mejilla, que pongas la otra. Que si te pide la túnica, hasta la capa le des. O sea, el Señor nos enseña que si nos piden, que demos. Y aún dice el Señor, si lo tienes. Claro, nos está aclarando en otro versículo, ¿verdad? Entonces podemos saber aquí 15 razones para leer los salmos. Saber cómo acercarse a Dios lo encontramos en el Salmo 5, el capítulo, diariamente. Aprender más de la humanidad lo encontramos en el Salmo 8. Vivir una vida agradable a Dios en el Salmo 15. Buscar consuelo en el Salmo 23. Aprender más acerca de Dios, Salmo 24. Pedir perdón por los pecados, Salmo 51. Aprender una nueva canción, Salmo 92. Saber por qué debería adorar a Dios, Salmo 104. Alabar a Dios a causa de su amor, Salmo 103. Comprender por qué debería leer la Biblia, Salmo 119. Dar gracias a Dios, Salmo 136. Aprender una nueva oración, Salmo 138. Sentirse valorado, Salmo 139. Alabar a Dios, Salmo 145. Saber que Dios es soberano, Salmo 146. Y no nada más estos 15 salmos, hay muchos más. Y si le buscamos, le encontramos el sabor, el lado bueno a todos. De modo que muchas veces en medio de la oscuridad de mis pruebas, encuentro el gozo de Dios magnificado en mi vida. Piensa cómo brilla un diamante sobre un fondo negro. El fondo oscuro hace brillar aún más la piedra preciosa. ¿Y qué somos para Dios nosotros en medio del dolor? Abajo tenemos oscuridad, pero arriba tenemos la luz que nos hace brillar. Así es que para el Señor somos unos diamantes. Para el mundo es un diamante, es una piedra preciosa. Y es lo mismo que somos nosotros para Dios. Somos como piedras preciosas que sí, tenemos el fondo oscuro. Y por eso el Señor nos ve que con su claridad de Él brillamos. Entonces, para brillar hay que hablar de su palabra. Aunque estemos pasando por adversidades, sabemos que los apóstoles no pasaron nada bueno. Todos pasaron por adversidades. Y el Señor siempre estuvo con ellos. Es lo mismo que ahora nosotros. El Señor siempre está con nosotros. No lo vemos, pero lo sentimos dentro de nuestro corazón. Sabemos que Él está con nosotros. Sabemos que si lo buscamos de todo corazón, Él va a estar ahí. Qué gran figura lo que Cristo ha hecho por nosotros, que dio su vida, ¿verdad? Por todos y cada uno de nosotros. Yo antes entendía que el Señor dio su vida por nosotros, pero excluía yo a los chinos, excluía yo a los africanos, excluía yo de otros lugares, pero aquí dice que dio por todos, por todos. Así es que cuando oremos por todas las naciones, todas, porque Él a todos nos mira de igual manera. Estoy chiquita, quizá al lado venga mío un alto, pero igual nos mira el Señor. Aunque esa persona sea muy alta y yo sea muy bajita, para Él somos parejos. Para Él no hay, Él le doy más porque Él es más alto. A ti te doy menos porque eres más chaparrita. No, de igual manera está la palabra de Dios
para que conforme la comprenda el alto, como la comprenda el bajito, la comprenda el rubio, como la comprenda el morenito. Y todo es igual. Así es que para Él no hay diferencia. Abracemos en todo momento de nuestras vidas, nuestros corazones a las palabras de aliento del Salmo 107:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Agradezcamos a Dios por hacernos ver nuestros problemas como oportunidades de poder acercarnos a Él. Cuando tenemos nuestros problemas, es cuando más oramos, es cuando más buscamos del Señor. Porque cuando no tenemos problemas, sí buscamos, pero no tan exagerado como cuando estamos pasando por un proceso, porque sabemos que Él está con nosotros. Y Él está en las buenas y en las malas. Si nosotros no le pedimos, Señor, fíjate que tengo hambre y quiero ir a comer al chino, eso no se lo decimos. Mamá digo, ay, tengo hambre, voy a ir a comer. Pero deberíamos, Señor, voy a ir a comer, acompáñame. En todo tiempo deberíamos de incluir a Dios. En todo momento. ¿Verdad? Agradezcamos a Dios por hacernos ver nuestros problemas como oportunidades de poder acercarnos a Él. Demos gracias a Dios porque ahora nos podemos acercar libremente al trono de la gracia y exponer nuestras cargas delante de Él y descansar confiadamente, ¿verdad? Así es que no carguemos nosotros, dejemos que el Señor lleve nuestras cargas porque Él claro lo dice. Dejad sus cargas en mí, ¿verdad? Él no dice, cárguenlas, llévenlas. Y si puedo, estaré con ustedes. Si tengo tiempo. Y nosotros sí. Nosotros a veces, ay Señor, yo quiero leer tu palabra, pero ahorita tengo que ir a dejar a los niños a la escuela. Voy a dejar a los niños a la escuela, vengo y me planto a leer y a orar. Sí, porque hay cosas que no podemos dejar de lado. Pero como hoy, yo pienso que muchos podemos venir al culto de oración, pero es más fácil hacer otras cosas que ir al culto de oración, pero está bien. El Señor se glorifica en todo momento. Ahorita se glorifica, estamos aquí, damos gracias al Señor, buscamos del Señor. El sábado hay culto, quizá a veces no vemos a un hermano, bueno, quizá hoy tomó el día para ir con su familia, ¿verdad? Y no es malo, no es malo ir a comer con la familia, no es malo faltar a un culto, malo es dejar las cosas de Dios por las cosas del mundo, porque en el mundo estamos, pero no somos del mundo, estamos ahí y estamos quizá rodeados. Y el mundo va a hacer sus cosas a su manera. Pero nosotros, a pesar de que estamos en el mundo, sabemos a quién le servimos, ¿verdad? Gloria a Dios que nos da sabiduría para poder leer, comprender su palabra. Gloria a Dios que nos da permiso de levantarnos y estar despierto y ver por nuestra ventana. Como decía David, que las estrellas, ¿verdad? Obra de sus manos. Él se gozaba, David se gozaba con todo lo que veía, porque todo lo que sus ojos veían era obra del Creador. Nosotros a veces ni le tomamos importancia a las cosas que el Señor hizo. La luna, las estrellas, el sol. Ya ve que los israelitas caminaron por el desierto y nunca les faltó luz ni les faltó calor. ¿Por qué? Porque el Señor les puso una columna de fuego para cuando tuvieran frío y se alumbraran. Les puso el sol, ¿verdad? Les puso una nube para que cuando hubiera el sol ellos fueran caminando y la nube iba caminando con ellos.
pero no era la nube, era el Señor el que iba con ellos, era el que los acompañaba. La columna de fuego no era el fuego, era el Señor que iba con ellos calentándolos. Ellos no tuvieron necesidad de ir al mall a comprarse otros zapatos porque ellos tenían su calzado iba creciendo junto con ellos. Esas eran las maravillas que el Señor hizo con los israelitas. Ahora nosotros vivimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos vivían por la ley, pero aún así que vivían por la ley, tenían el poder de Dios. Nosotros vivimos por la gracia, pero tenemos el poder de Dios. Y el poder se manifiesta en cada uno de nosotros. Así es que demos gracias al Señor, hermanos, oremos para que más personas sientan el llamado, porque como dice el pastor, todos tenemos un llamado. ¿Y qué hacemos con ese llamado? Lo hacemos menos. ¿Por qué? Porque por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no, el Señor no nos puede castigar como castigaba antes, que llegó un momento que castigó a 250 y los consumió, se los tragó la tierra, ¿verdad? Como a nosotros no nos hace eso, por eso a veces abusamos del Señor. Pero busquemos más de las cosas de Dios y caminemos en su presencia, así como caminaban los israelitas, así como todos deberíamos de caminar en la presencia del Señor. Hermanos, levantémonos y oremos al Señor, dando gracias por esta palabra. Yo sé que no es mucho, pero lo que el Señor me ha dado, pues yo se los comparto. Antes de compartir, primero el Señor nos pone a nosotros y doy gracias a Dios porque me pone a hablar de su palabra, porque el poder hablar de su palabra me permite estudiar de su palabra a mí y a ustedes compartirla. Gracias a Dios Padre Santísimo, Dios Todopoderoso. Nos ponemos de pie, hermanos. Poderoso Señor, tú eres grande y magnífico, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Bendecimos tu palabra, Padre Santísimo. Bendice a mi pastor que está enfermo, Señor. Que su voz se restablezca pronto, Padre Santísimo. Como humano también necesito un descanso, Padre Santísimo. Y hasta eso tú tienes control, Señor. Tú sabes cuándo necesitamos un descanso y quizá viene la enfermedad para poder descansar, Padre Santísimo. Gracias te damos en lo bueno, gracias te damos en lo malo, Señor, que supuestamente para nosotros es malo, Señor, pero tú sabes y tienes control de todo, Padre Santísimo. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Siembra en los corazones, Señor, de más hermanos, Señor. Aquellos que están escuchando, Padre Santísimo, tu palabra, Señor. Que cuando menos uno, Señor, le quede grabada, Señor, la palabra en su corazón, Padre Santo. Gracias, Padre Santísimo, Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesucristo bendito. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por siempre, Señor. Amén, amén.